Lo que está afuera, lo que apreciamos con los sentidos y nos roza la piel es no solo nuestra piel y nuestros sentidos, sino nuestra propia personalidad, nuestro yo. El atardecer, una hoja pulida por la luz, una canción que viene de lejos son el yo, tanto como la ansiedad, el encanto, la melancolía que salen al encuentro del atardecer, de la hoja y del sonido. Para Guillermo Meneses, en la batalla del yo, no hay una frontera clara entre el cuerpo que siente y percibe y el otro o el eso que causa la sensación o la percepción. Continúa. Puede resultar no solo inútil, sino pernicioso pretender realizar el viaje hacia adentro cuando la verdad, cargada de todas sus posibilidades, está en esa mezcla de la sensación y del motivo sensorial. El yo sale del espejo y se confunde, se disuelve con todo lo que lo rodea. Hoy vamos a hablar de la disolución del ego en la literatura latinoamericana. Se trata de un término equívoco que a veces se usa para referirse a la muerte del ego en un sentido místico, a la búsqueda de la trascendencia o de la iluminación a través de la inacción de una muerte anterior a la muerte física, o también de una transformación de la psique que permitiría dejar atrás el sufrimiento que causa la ambición, el orgullo, el complejo, la culpa o la vergüenza. Aquí vamos a hablar, sin embargo, de otra cosa. Vamos a hablar de la disolución del ego como estrategia narrativa o poética. Vamos a hablar de textos que quiebran el espejo. No tratan de la desaparición total del ego, sino de su disolución o dispersión en una realidad más amplia. Puede tratarse de una muerte real que causa una persistencia póstuma de la conciencia, o una transformación del yo en un otro, o una confusión entre varias facetas espaciotemporales del yo, o la fragmentación de la imagen especular, o simplemente la aceptación de lo efímero que es el cuerpo y por ende el ego. En uno de los pasajes más conocidos del Evangelio de Juan, Jesús resucita a Lázaro de Betania a petición de sus hermanas María y Marta. Esta es la historia que Julieta Pinto, narradora costarricense, reescribe en la novela El despertar de Lázaro. El Lázaro de Julieta Pinto se ve transformado en otro, en un ser que es casi humano, pero no del todo. Lázaro no puede perdonarle a Jesús haberlo regresado a la vida y dice: quería tener un hogar y envejecer junto a una larga mesa rodeada de hijos. Ahora las mujeres bajan los ojos cuando las encuentro en mi camino y se niegan a escucharme si llamo a sus casas. A nadie le gusta un hombre que aún conserva en su mirada las costras del sepulcro y en su piel la pestilencia de la tumba. Lázaro se transformó en un ser inquietante, monstruoso. Esto también ocurre en Confesión auténtica de un arcado resucitado del venezolano Juan Vicente Camacho. Se trata de uno de los primeros textos de ciencia ficción latinoamericana publicado en 1861. En este cuento, Alberto Hicks, asesino serial, es condenado a la horca, pero un grupo de médicos le propone resucitarlo luego de la ejecución mediante una serie de técnicas electromagnéticas. Alberto Hicks acepta, es ejecutado y luego resucitado. Sin embargo, al revivir y mirarse al espejo, ve con horror a un hombre paralizado totalmente en su hemisferio izquierdo, ciego de un ojo, con el cuello herido por la cuerda y la traqueotomía necesaria para resucitarlo. Pero la muerte no solo trae como consecuencia la resurrección. En la novela La amortajada de la chilena María Luisa Bombal, una muerta reflexiona en su ataúd acerca de su biografía y la de aquellos que la sobreviven. El cuerpo individualizado desaparece o está destinado a desaparecer, pero la conciencia permanece atrapada en una especie de limbo o purgatorio, disolviendo el ego. Esto también ocurre en la novela Andor, de Raquel Aben van Dalen, en la que Edgar intenta suicidarse y su espíritu queda atrapado en el Hotel Andor, un edificio gigantesco en el que tiene que llevar a cabo una serie de trámites para decidir si muere o si vuelve a la vida. En ambos casos, la separación platónica del cuerpo y el alma son una oportunidad para reflexionar sobre el yo pasado
en el caso de La Amortajada, y sobre el yo futuro, en el caso de Andor. Otros autores se han aproximado de manera distinta a la posibilidad de una conciencia más allá del cuerpo individualizado. En El Gusano, una novela del colombiano Luis Carlos Barragán, luego de una invasión extraterrestre, todos los seres vivos son susceptibles de fusionarse con el simple contacto. Al tocarse dos seres, estos empiezan a compartir conciencia, experiencias, sensaciones. Esto termina con una fusión de todos los seres vivos en una conciencia colectiva gigantesca, que es también un solo cuerpo fusionado, posthumano, un no sujeto, un enjambre. Examiné apresuradamente la extraña situación en que me hallaba. Debía, sin perder un segundo, ponerme en persecución de mi alter ego. Ya que circunstancias desconocidas lo habían separado de mi personalidad, convenía darle alcance antes de que pudiera alejarse mucho. Era necesario, mejor dicho, urgente, muy urgente, tomar medidas que le impidieran, si lo intentaba, dirigirse en secreto hacia algún país extranjero, llevado por el ansia de lo desconocido y la sed de aventuras. Bien sabía yo, su íntimo, iba a decir inseparable, su íntimo amigo y compañero, que tales sentimientos venían aguijoneándole desde tiempo atrás, hasta el extremo de perturbarle el sentido crítico y sana razón que debe exhibir un alter ego en todos sus actos, así públicos como privados. Así comienza El difunto yo, publicado por el venezolano Julio Garmendia en 1927 como parte de su libro La tienda de muñecos. Allí, el alter ego de Andrés R. se despega del yo y parte a la aventura. El alter ego cumple los deseos reprimidos del yo, se endeuda y no paga, se emborracha, hace el ridículo, frecuenta lugares poco honorables. Al final, nos es imposible determinar quién es el alter ego, quizá un clon, quizá un doble sobrenatural, o una manifestación futura de la misma persona, o un desdoblamiento de la personalidad. Lo cierto es que el lector nunca puede distinguir cuál es el yo y cuál es el alter ego, cuál narra y cuál hace las fechorías. En Invitación, de la salvadoreña Claudia Hernández, también ocurre una confusión, esta vez espaciotemporal. Allí, yo se consigue con yo niña y yo vieja. Las tres mujeres, tres etapas distintas de una biografía, conviven en una misma línea del tiempo. Como en El difunto yo, en el cuento Invitación, la narración en primera persona complica aún más la situación. Por ejemplo, entonces, yo niña me invité a bajar con un ademán insistente. Yo, que deseaba bajar y tomarme de la mano y correr, bajé deprisa por las escaleras. Otro que se consigue consigo mismo es el protagonista de Valdemar Lunes, el Inmortal, del narrador venezolano Etnodio Quintero. Valdemar Lunes, inventor, parte hacia el pasado en una máquina del tiempo, pero un desperfecto del aparato hace que caiga en el día y la hora exacta de su nacimiento sin poder regresar al presente. Valdemar Lunes queda entonces condenado a nacer y viajar en el tiempo al día de su nacimiento en un bucle infinito que lo condena a la inmortalidad. Estos juegos espaciotemporales de confusión entre distintas facetas del yo los encontramos también en Borges y yo, del escritor argentino, en donde Borges autor y Borges íntimo se repelen, pero finalmente se confunden. Borges y yo,
Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acto ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. El ego es una imagen que se construye sobre la mirada del otro. En la novela El falso cuaderno de Narciso Espejo, Guillermo Meneses lleva a cabo una reescritura del mito de Narciso. El personaje Narciso Espejo, al igual que su homónimo mítico, se enamora de su propia imagen reflejada en el agua. Esta referencia puede interpretarse como una metáfora del ego, y su apellido, Espejo, sugiere la idea de reflejo y cómo se ve a sí mismo a través de los ojos de los demás. Además, la forma falso cuaderno, utilizada por Meneses, muestra una dualidad en la percepción de la realidad y de sí mismo. Indica la existencia de una falsedad o una máscara en la identidad del protagonista. Esta falsedad puede ser vista como una construcción del ego que no es auténtica, sino una fachada creada para cumplir con expectativas externas o internas. Narciso Espejo busca entenderse a sí mismo, cuestionando constantemente la autenticidad de su ego y su identidad. Este proceso de autoconocimiento es central para la disolución de las ilusiones del ego. Si colectamos la totalidad de la literatura de la antigua Grecia, no solo las tragedias y las comedias, los poemas líricos y épicos, los tratados de medicina, de física, la filosofía, sino también los epitafios, los fragmentos de escritura más anodina, todo cabría en una pequeña biblioteca. Y esto no es así porque los griegos hayan escrito poco, sino porque la casi totalidad de todo lo que hicieron, su arquitectura, sus esculturas, sus poemas, se destruyó. Hoy tenemos acceso a las ruinas de una civilización que intentamos recrear en nuestra imaginación gracias a la arqueología, a la filología, a la historia. A veces, las cosas se destruyen gracias al paso del tiempo.
otras veces como consecuencia de la censura. La casi totalidad de los códices mayas, textos precolombinos escritos sobre papel hecho de fibra de amate y matapalo, fueron destruidos en julio de 1562 por órdenes de Fray Diego de Landa. La cantidad de textos se desconoce, numerosos según Fray Bartolomé de las Casas, quizá cientos, quizá miles, nunca lo sabremos. Solo 4 códices sobrevivieron al fuego católico. Como si de una condena infame se tratase, 3 llevan el nombre de las ciudades europeas en las que se encuentran: Dresde, Madrid, París. El cuarto, el Grolier, tomó su nombre de un club neoyorquino de bibliófilos en el que fue expuesto por primera vez en 1971. Es un lugar común decir que quien escribe lo hace para tratar de vencer a la muerte. Pero para muchos autores, al contrario, la escritura es una toma de conciencia de nuestro efímero paso por la tierra y de que todo, eventualmente, desaparecerá. El autor se despega de la idea de un yo permanente. Así lo dice Guillermo Meneses en La mano junto al muro. La mano que da título al cuento se sostiene de un muro que fue castillo, luego casa de comercio y finalmente lupanar. El muro es una vieja pared de piedra carcomida, a punto de convertirse en ruina y luego desaparecer. La mano pertenece a una prostituta que da luz en la noche de algún puerto del Caribe. La mano, dice Meneses, es apenas más firme que una flor, apenas menos efímera que los pétalos, semejante también a una mariposa. Si las piedras de un castillo son incapaces de resistir el tiempo, aún menos la carne que nos compone. En la cueva de la escritora boliviana Liliana Colanzi, el paso del tiempo se encuentra representado por unos murales prehistóricos de algún lugar de México. Las pinturas ven la historia de la humanidad pasar, presencian la extinción de los animales, batallas entre clanes, escenas de amor, de violencia, hasta que incluso la cueva y sus pinturas, que habían perdurado por cientos de miles de años, terminan por desaparecer. Con esta conciencia sobre la eventual desaparición del yo, Jorge Luis Borges escribe Borges y yo. El Borges íntimo, el yo, escribe sobre el Borges autor, el otro. Dice que el otro quizá haya escrito alguna página buena, válida. Sin embargo, nada de eso importa, nada le pertenece. Todas sus palabras se fundirán con el lenguaje, con la conciencia colectiva y finalmente serán olvidadas. Concluyo leyendo un poema de José Antonio Ramos Sucre que, de acuerdo con Eugenio Montejo, debe ser leído como su último poema. Se titula Omega, como la última letra del alfabeto griego, el final. Omega. Cuando la muerte acuda finalmente a mi ruego y sus avisos me hayan habilitado para el viaje solitario, yo invocaré un ser primaveral con el fin de solicitar la asistencia de la armonía de origen supremo, y un solaz infinito reposará mi semblante. Mis reliquias, ocultas en el seno de la oscuridad y animadas de una vida informe, responderán desde su destierro al magnetismo de una voz inquieta proferida en un litoral desnudo. El recuerdo elocuente, a semejanza de una luna exigua sobre la vista de un ave sonámbula, estorbará mi sueño impersonal hasta la hora de sumirse, con mi nombre, en el olvido solemne.